No hay nada mejor que la vida en el mar. ¡Viva en el mar! ¡Viva en el mar! Enormes peligros habrá que enfrentar. Somos hombres muy valientes. Por favor, agua caliente. Mejor no pregunto nada. Lee el guión. Así. Oye, Colk, ¿qué estás cantando? Me alegra que preguntaras. Vamos a ver una película. No tenías idea de cómo empezar el video, ¿verdad? No. Buena cabros, lo prometido es deuda y celebrando que después de años volvió a estar disponible en YouTube, quiero revisitar la primera película que vi en cines en toda mi vida. 31 minutos, la película. Dirigida y escrita por la dupla creativa de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, con el apoyo en el guión de Daniel Castro y Rodrigo Salinas, esta película está ambientada post temporada 3 de la serie y por años fue el último material que tuvimos de 31 minutos. Cosa bastante triste, pero es la transición de una etapa del proyecto al actual. Cosa que es bastante positiva, ya que como verán más adelante, esta película comete algunos errores. No en trama necesariamente, sino que en gestión. Entre ellos, no sé si contarlo como error per se, pero este filme fue increíblemente caro. $2.500.000. En el año 2008, esto era equivalente a 1.175 millones de pesos chilenos y 33 millones de pesos mexicanos. Siendo la película chilena más cara hasta el momento, solo siendo superada por La Esmeralda 1879 del año 2010. Y bien, ¿por qué pongo entre comillas el ser una película chilena? Pues es fácil, porque esta película fue una coproducción chileno-brasileña. Escenarios como Titirilquén o la isla Cachirula fueron filmados en el país de Brasil. Se iba a llegar al punto en que la villana Cachirula casi no existe. Su nombre era Adriana Godán, interpretada en carne y hueso por la actriz brasileña Sonia Braga, cosa que no sucedió por presupuestos y porque sería raro ver a una humana interactuar con títeres. De nuevo, como curiosidad, Adriana Godán tendría su nombre por la protagonista de la teleserie chilena Los Títeres. Somos títeres nada más. A la cuenta de 3, un grito. 1. No eres dueña de tu vida. Somos títeres nada más. Hay muchas diferencias entre el storyboard público de la película con el producto final, pero para conocerlos, primero debo contarles la historia de 31 minutos, la película. Oh, sí es bastante distinto al tono de la serie. Y eso es verdad, porque al momento de escribir la película se buscaba distanciarse del concepto original de 31 minutos. Mantener el humor, claro, pero habría que salir del canal para poder contar la historia. Y de paso decir que me encanta que acrediten a los títeres apenas empezar. La película empieza con Cachirula buscando al búfalo rubio, animal de su colección que quería volver a su casa, para posteriormente ser llevado de vuelta aún con destino desconocido. Tío Pelado, traficante de animales y criminal en la serie, contacta a Cachirula para darle una noticia. Podría conseguir al último animal que le falta para su colección, un Juanín. ¡Encontré un Juanín! ¡Mi Juanín! ¡Quiero mi Juanín! ¡Y quiero mi Juanín! ¡Ahora! ¿Tus deseos son órdenes, Cachirula? Usted se ha comunicado con Tulio Tritigui, el conductor de noticias más importante del país. Deje su recado cuando suene clic. ¡Clic! ¡Aló, Tulio! ¡Soy yo de nuevo! Hoy es el cumpleaños de Tulio, y Juanín está preparando el programa para celebrarlo. Y entre todos sus planes hay un regalo sorpresa, pero siguen esperando a que llegue Bodoque, que es el anfitrión del evento. No es necesario. ¡Bodoque! ¿Qué haces en el basurero? Este es mi nuevo hogar. Es cómodo y queda al lado de la oficina. ¡Irresponsable! Y para finalizar, Tulio, eres un gran amigo al que respeto como a un padre. Oh, es imbécil. Tulio llega tarde. Juanín le entrega un regalo hecho del corazón con sus propias manos, se hace el programa y el momento de darle el regalo sorpresa a Tulio. Pero antes salen los hombres musculosos. Spencer, Nils, Sergio, Lars, Evan.
Dato curioso, el ébano es un árbol de madera muy negra, así que básicamente es como si este buen se llamara Ni. Sí. Su regalo termina siendo un desastre y un insulto a Tulio, por lo que Juanín es despedido. Al rato descubren que el regalo fue alterado por Tío Pelado, quien se lleva a Juanín con el engaño de un trabajo a un nuevo canal. Después de empezar la persecución, Guaripolo encarcela a Tulio y sus amigos por el asesinato de Don Warlington Banquete. Pero entonces, ¿quién mató a Lord Warmington Banquete desaparecido el 20 de julio en extrañas circunstancias? Nadie me mató. Yo soy Lord Warmington Banquete y estoy preso aquí desde el 20 de julio por borracho. Los liberan y van a buscar al puerto a Juanín, pero no llegan a tiempo. Juanín se fue. Van a salvarlo con el yate de Tulio, que estuvo guardado por 20 años. ¿20 años? ¿20 años? ¿Cumpleaños? Sí. Pero, ¿a dónde va Juanín? Pues, a un lugar que empieza con I. ¿A una isla zoológico? Sí, eso. Juanín viaja con su nuevo amigo. Soy don Vicente Arthur Gordon Normando Lalboy, pero me puedes llamar Picho. Y le cuenta cómo conoció a Tulio y a Bodoque, que cuando eran niños lo encontraron en un bosque, y ahí lo bautizaron como Juanín, ya que era lo único que decía. Tras esto y encontrarse con el barco de Tío Pelado, los redirigen al Mar de los Vientos Tremendos, que, dato curioso, no era el plan original al momento de escribir el guión. En realidad, los iban a redirigir al Mar de la Irresponsabilidad, concepto que alcanzó a estar en etapas tempranas de la producción en los storyboards, pero por presupuesto se terminó quitando, pues iba a ser completamente animada e iba a contar con una canción original, la cual sí es bastante buena, es una lástima que nunca haya visto la luz del día. Y retomando, Juanín llega a la isla zoológico de Cachirula y lo reciben como el animal más valioso de la colección. Jaja, la pieza de Juanín está llena de ses y eso es por mí porque soy el Colgues en mi nombre. Eventualmente, nuestros protagonistas descubren quién es Cachirula, una niña mañosa que colecciona animales raros. Y sí son muy raros, miren ese conejo. Posteriormente, Cachirula traiciona a Tío Pelado y por las lluvias del Mar de los Vientos Tremendos, Bodoque cae al agua. ¡Tío Bodoque! ¡Agárrate de la cuerda! ¡Bodoque, agárrate de esta cuerda! ¡Es la misma cuerda! ¡Idiota! Al siguiente día, una ballena se come a Tulio y a sus amigos y descubrimos que también se comió al Tío Pelado. Y para escapar de la ballena, salen por su... Y por suerte caen en la isla de Cachirula. Tulio va con Tío Pelado hacia el zoológico para llevarse a Juanín. Mientras tanto, Bodoque es rescatado por una tribu de guachimingos que lo quiere matar creyendo que es el Tío Pelado. Pero Bodoque les aclara a ellos y a Guaripolo por alguna razón que no lo es y los llevará hacia la isla de Cachirula. Espera. ¿Cómo Bodoque sabía dónde está la isla Cachirula? Es Bodoque, no lo pienses mucho. Mientras, Tulio intenta una y otra vez convencer a Juanín de irse con sus amigos de verdad, pero no lo logra. Juanín se quiere quedar. Se llevan a Tulio, pero antes le da la tarjeta que Juanín le regaló en su cumpleaños. Hemos creado una nueva civilización basada en la paz y en el amor. Yo soy su dios. Ok, pero Bodoque vuelve. Llega junto a la tribu guachiminga a la isla. Juanín, triste, entra por curiosidad a la oficina de Cachirula, encontrando la cabeza del búfalo rubio, quien fue asesinado por ella. Por esto, Cachirula quiere matarlo, por no querer ser su amigo o, como le dice a los animales. ¡Pobre Juanín! ¡No le hagan caso! Lo estábamos bañando, pero tragó champú y se volvió loquito. Juanín avisa a los demás y Guachimingo escapa, reencontrándose con su tribu. Cachirula decidió cortarle la cabeza a todos, pero Tulio, Bodoque y todos los demás deciden confrontar a Cachirula, empezando la guerra. Serán ellos contra las muñecas de Cachirula. Son todo un ejército. ¡Oh! ¡Pero si solo son muñecas! Pero no están solos porque llegan todas las tribus que fueron afectadas por Cachirula, entre ellos el campeón intercontinental de WWE, Dominic Mysterio, el líder de los Búfalos Rubios. Pero la guerra está prácticamente perdida, porque Cachirula libera sus muñecas robots gigantes. ¿Eso está bien? Sí, aquí dice. Todo esto mientras van a salvar de la muerte a Juanín y a todos los animales, a lo que llega... Vicente Arthur Gordon Normando Lalboy,
pero me puedes llamar bicho. Con los hombres musculosos. Ok. Llegaron a salvarnos con el poder del amor. Por lo que las muñecas se calientan. Se nota demasiado que estos weones hicieron plan Z, weón. Salvan a Juanín y como daño colateral terminan cortándole la cabeza. Espera que me hace chistoso, weón. Salvan a Juanín y como daño colateral terminan cortándole la cabeza a Estrella, a lo que escapan con los animales. Salgan de la jaula, brutos. En eso consiste la libertad. A lo que escapan con los animales. Mientras escapan, Juanín vuelve por la carta de cumpleaños de Tulio, pero al hacerlo es capturado por Cachirula, la cual amenaza con tirarlo al mar. Y al hacerlo, Tulio se lanza con él, pero la ballena los rescata, y al intentar escapar, Cachirula se muere. Y final feliz. Es un final muy abrupto, sí, pero a grandes rasgos esa es la película. Obvié muchos puntos, pero esto no es un canal de resúmenes. Ahora, ¿es una buena película? Pues sí, debo decir que sí, es bastante apresurada, el ritmo es muy veloz, pero así siempre ha sido 31 minutos, el chiste rápido, vas a reírte más de una vez con esta cinta y es su fuerte principal. No es una película en la que importe más su villano, Cachirula es súper simple, es una villana de las antiguas, mala solo por ser mala, pero aún así es muy funcional. También se usa al tío pelado, villano que ya conocemos como un vehículo para conocer a este otro personaje. Y también destacar que su primera escena es clave para establecerla como la antagonista, sin necesidad de contar una historia de origen o hacernos empatizar con ella. Si tuviera una queja con esta película, sería la ausencia de personajes importantes como Calcetín con Rombosman o Eusebio Manguera, porque siendo sincero, se me hace raro que sea Tulio quien despide a Juanín, cuando técnicamente no tiene el poder para hacerlo, solo lo tuvo una vez en un capítulo de la segunda temporada, donde despide a Mico el micófono. Pero bueno, discutir la cronología y la lógica de 31 minutos es absurdo, porque si fuera así podríamos hablar de muchas cosas, incluyendo el por qué existe una tribu de guachimingos, porque siempre se estableció en la serie que guachimingo era solo uno y que si se mencionaba otro eran guachimingos que ya no estaban o el mismo guachimingo que ya de por sí estaba disfrazado para sus mentiras. Pero bueno, es reescritura. En la cuarta temporada ya hay más guachimingos, así que supongo que no tiene tanta importancia. ¿Recuerdan el chiste de la canción de Cachirula? Pues existe la creencia popular de que esta canción sí iba a formar parte de la película, siendo más creíble por el hecho de que la canción sí existe y está disponible en el canal de YouTube de 31 minutos, si es que quieren ir a escucharla. Pero no podría ser más lejos de la verdad, porque esta misma canción se hizo posterior a terminado el guión y es netamente una curiosidad y extra para el DVD. Porque seamos realistas, si escuchas la canción no tiene sentido que vaya en esta parte de la película, es un spoiler a toda la trama, no para nosotros, sino que para Juanín, que estaría escuchándola. Imagínate a Cachirula diciéndole a Juanín, oye, te quiero secuestrar. Algo que vale la pena destacar es que esta película es una proeza técnica. ¿A qué me refiero? Pues solo vean la diferencia con la serie. Pasamos de tener títeres sencillos en locaciones del mismo Santiago o regiones a esto. Existieron bastantes problemas durante las grabaciones también. Para empezar, Rodrigo Salinas no estaría disponible, por lo que sus personajes como Juanín o Mario Hugo fueron asignados a otros titiriteros para que Salinas los doblara en postproducción, cosa que se repetiría para la cuarta temporada y la película del 2025, al menos con Juanín, así que Salinas nunca volvió a ser titiritero como antes. En el puerto de San Antonio, al inicio de la cinta, estuvo a punto de ocurrir un accidente que pudo ser mortal. Patricio Díaz y otros titiriteros tenían que conducir el policía móvil de Guaripolo en reversa. Y como no podían ver dónde iban porque, insisto, estaban con los títeres,
La idea era que les avisaran cuándo frenar. El problema es que esto fue en el puerto, o sea que si retrocedían más de la cuenta, iban a caer al mar. Y bueno, ahí está el problema. No escucharon la señal para frenar. Y estamos esperando la señal de dirección para meter primera y no la escuchamos. Y casi nos caímos al agua con el auto. Por lo mismo, esta escena quedaría solo como una toma, para no repetir el posible accidente. También, esta película tuvo algunos cambios de voz, entre ellos Daniel Castro como Juan Carlos Bodoque para un teaser, y el mismo Daniel Castro para Tío Pelado, que sería su voz permanente a partir de la película. Tulio, creo que ya pasó el peligro. Menos mal que nos escondimos en este lugar tan seguro. ¡Oh! Creo que el lugar seguro no era tan seguro. ¿Qué dices? Existen dos versiones de la película de 31 minutos, la que todos vimos en cines y un storyboard de la misma con los cambios ya mencionados. No existe Cachirula, en su lugar está Adriana Godán. En lugar de tener una colección de animales raros, tendría un refugio para los mismos, y en lugar de escapar un búfalo rubio, iban a hacerlo 3 animales: un cocodrilo, un panda y un rinoceronte. No van al mar de los vientos tremendos, van al mar de la irresponsabilidad, y hay uno que otro chiste extra, además de cambios menores a la trama. Entre ellos que existió un noticiero de guachimingos, del que despidieron al que posteriormente sería llevado a la isla Cachirula, siendo una historia muy similar, por no decir igual, a la que sufrió Juanín. Y en el puerto existía un cameo de Mario Kreuzberger, Don Francisco. ¿Dónde está tu yate, Tulio? Por aquí, este es el muelle de los yates de las estrellas. ¡Oh, pero sí es mi gran amigo Mario Kreuzberger, Don Francisco! ¡Hola, Mario! ¿Y quién es ese? No tengo idea. Y como último cambio relevante, se justifica el cómo los guachimingos y Bodoque llegaron a la isla Cachirula, o bueno, la isla de Adriana. Bodoque les dice que probablemente fue ella quien se llevó a su guachimingo, y son ellos quienes le dicen que saben dónde está la isla de Adriana y que llamarán a todas las tribus que perdieron a uno de los suyos. Hay mucho que rescatar y recordar de esta película. Entre todas esas cosas está su música, que fue compuesta tanto por el ya familiar Pablo y la Vaca como por Angelo Pieratani. También colaboraron Felipe y la Vaca y Mauricio Hidalgo, y aunque gran parte de la música sea incidental y no hay composiciones al nivel de la serie con su ranking top, sí es bastante buena y cumple con su propósito. Y destacando el legado de la misma, es altamente probable que sin esta yéndole relativamente mal, al punto que Peirano y Díaz siguen bromeando con que aún no terminan de pagarla, actualmente no tendríamos 31 minutos, o al menos sería muy distinto al 31 minutos que tenemos. ¿Por qué lo digo? Pues la película fue un desafío para todo el equipo, tanto en cuestiones técnicas como en el guión. Cosas que estaban planeadas para ser de una forma terminaron siendo de una completamente distinta. Por poner un ejemplo, las escenas en el mar iban a ser grabadas con barcos reales en gran parte, pero estas se redujeron a solo un par, siendo el resto con maquetas a escala en una piscina. Cosa que sí afectaría bastante es el presupuesto tan ajustado que tuvo la película, y eso que tuvo el título de la película chilena más cara de la historia por un momento. Y aún así, todo ese dinero se gastó solo en la película. Finalmente y lamentablemente fue una película hecha para que la gente la vea nada más. Ya no se veía un beneficio económico con esta, no por desinterés, sino que por imposibilidad. ¿Y esto en qué afecta el futuro de la franquicia?, me dirán ustedes. Pues bastante, no había dinero. Por eso tan, entre comillas, vendidos. Por eso siempre que vas al cine ves los títeres de Apla Plac, pero en publicidad de Segurito. Por eso nacieron las canciones Péndulo Caótico, Mini Lolas o No Te Pierdas, que pese a ser bastante buenas, menos la última, son publicidad o colaboraciones. Gracias a este tipo de proyectos es que sigue en pie 31 minutos. Pero después de la película, tras años de inactividad, llegó un antes y un después para la franquicia. Jorge González. Sí, este weón revivió 31 minutos. Aunque no lo crean, fue él quien incitó a la banda a tocar en vivo, el cual es su negocio principal actualmente. No por nada al final de su Tiny Desk hicieron un homenaje a los prisioneros, porque de una u otra forma, sin ellos, actualmente no tendríamos 31 minutos tampoco.
el mismo canal. Y musicalmente tampoco tenemos que irnos muy lejos de la película, porque posterior a esta salió el video de los Bunkers, Una nube cuelga sobre mí, donde se usaron los mismos títeres que en la cinta, que muchos años después se presentaría tal cual en vivo. Pero podría hablar largo y tendido sobre los shows en vivo de 31 minutos, pero eso sería desviarme mucho, más de lo que ya lo hice. Tal vez en un futuro lo haga. 31 minutos la película fue un buen experimento. Le tengo mucho cariño a esta. Como mencioné, fue la primera vez que vi una película en cines. Y era muy joven, tenía 4 años. 31 minutos me ha acompañado toda la vida, pese a ser contemporáneo a mí, por decir de alguna forma. Si te gusta la serie, no pierdes nada viendo la película. Es interesante ver cómo la franquicia ha evolucionado y está llegando a nuevos mercados. Ya no hablo solo de salir de Chile para ir a México, Argentina, Brasil. Hablo del lado angloparlante. De hecho, esta película se iba a doblar al inglés, pero el proyecto terminó por jamás salir. Tal vez lo hagan finalmente ahora que por el Tiny Desk está llegando aún más a ese público. No sé. ¿Quién sabe?